La pólvora en línea. No, pero quedó muy... Son las 7:50. Miguel Ángel, Zacarías, Nicasio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toño Rocha? Buenos días. Buenos días. Al auditorio. En efecto, digo, estoy de acuerdo contigo y justo ayer que pues, veía las imágenes y el seguimiento que se daba desde nuestras plataformas, Maggie que estaba dando seguimiento, y lo que pasa aquí en León, lo que pasaba en otras ciudades del estado, en la Ciudad de México, en otras latitudes en el país, veía y en efecto hay que quedarnos con esas imágenes, es decir, muchas mujeres que bueno, cuando vas registrando la conmemoración de estos días, de este día en concreto, ves cómo ahora participan más, o sea, niñas, mujeres, señoras, es decir, que ya no es un tema en donde cada vez son más nutridas las Sí, marchas. claro, por supuesto. Y cada vez son más nutridas las marchas y la inmensa mayoría de las que lo hacen de manera pacífica y de manera... con ganas de ser escuchadas y de que sus demandas... Pacífica, y me refiero, eso no quiere decir que sea, o sea, decir, gritando, consignas. Con fuerza. Exacto, porque luego lo que pasa es que este tipo de manifestaciones, de quemar ciertos lugares, de hacer pintas, etcétera, más que quemar, o sea, ese tipo de cosas, eso luego es lo que se toma y quienes desacreditan per se este tipo de manifestaciones, se queda con esa imagen y si tú quisieras dar una nota sensacionalista o que no represente lo que pasó ayer, pues puedes poner la imagen de Palacio ardiendo, solamente la imagen de Palacio pues, en llamas, ¿no? Es decir, y desacreditar. Me parece que no es por ahí. Y me quedo yo con, en verdad, en el trayecto, los rostros de niñas, de jóvenes y de mujeres que quizá no aparecían o no veía yo en las portadas de los periódicos, en las imágenes de la televisión o de las redes sociales, hace 5, hace 6, hace 8 años, y eso me parece bien. Y finalmente, bueno, pues las reflexiones que se dan desde diversos ámbitos, en todos los niveles, ¿no? O sea, desde el Congreso, los órganos electorales, las reflexiones que hay, la actualización que se da de los datos que hay en torno a pues la participación de la mujer, no solamente en lo que tiene que ver con cargos públicos, sino en lo que ustedes comentaron hace un rato en términos de los salarios, de los derechos que tienen las mujeres con respecto a los hombres, y bueno, pues creo que eso pues nos da una película mucho más completa de lo que está ocurriendo, y bueno, pues, finalmente ahí está, y que esa reflexión o esos datos o estas consignas, estas manifestaciones que mostraron ayer miles de mujeres, o sea, digo, si son 12,000, si son 18,000, 20,000, me parece que yo veo cada vez más mujeres manifestándose, y eso me parece, o sea, me parece saludable que se manifiesten. No es saludable que de pronto sigamos hablando de las mismas cifras y de los mismos datos ahora que hace 2 años, que hace 3 años, porque finalmente pues la marcha es por eso. Y luego uno se pregunta, bueno, ¿y por qué hay marchas de mujeres y no hay marchas de hombres? Bueno, creo que sí, la brecha que se tiene que reducir es en torno a ese tema, y bueno, pues todos vamos aprendiendo, no solamente las autoridades, porque luego desde acá, pues, es que el gobierno, es que las autoridades, bueno, pues creo que este mundo
pues nos lo construye no solamente el gobierno, lo construimos todos, sobre todo nosotros en nuestras familias, en nuestros trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Al ratito leemos una nota, Miguel, de 6.380 denuncias de violencia familiar o contra las mujeres en el primer... Solo 2 meses. En el primer bimestre de este año ante la policía, o sea, de los denunciados. Exacto. Y ese es el... Ese es el tamaño del problema y hecho público, porque debe haber viviendas en exacto. donde exista la violencia, pero no se... Muchas mujeres siguen callando. Y ese es el punto cuando hablamos, porque tú eres padre de familia, yo soy padre de familia, Rita es madre de familia, formamos hijos, y creo que ahí es donde está, ahí es donde está el tema más importante. La autoridad finalmente tiene su colaboración en este aspecto y tiene que garantizar la seguridad de las familias, etcétera, pero todos nuestros hijos se desarrollan primariamente en el hogar, seno familiar. Y ahí es donde vemos, y este tipo de asuntos, el tema de la violencia familiar, violencia en casa, pues eso es un tema que siempre da de qué hablar, y todos estos casos que luego llegan a los medios, que son una parte apenas de la realidad. Es decir, si alguien llega a incendiar una casa y a quemar a su pareja, de ahí para abajo hay muchos niveles de violencia que lamentablemente siguen existiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que más allá de los posicionamientos políticos y reivindicaciones que a veces simplemente son para competir entre los propios partidos, pues tengamos esas acciones efectivas desde la autoridad, y bueno, por supuesto que pues lo que nos toca a cada uno de nosotros, y sobre todo los hombres, los varones que vemos a distancia me refiero a que, bueno, pues somos espectadores en este caso, no somos protagonistas de las marchas. No, pero de la realidad sí. Exacto. O sea, pues digo que tomemos nota y que finalmente pues actuemos en consecuencia. Bueno, pues ahí queda este 8 de marzo y diversas reacciones también de la autoridad, ¿no? Decía en León, no sé si hubo detenidos, la reacción de la autoridad, en Irapuato aquí, quizás sí, en la Ciudad de México hubo reacciones en el tema de blindar Palacio. De quitar la bandera otra vez. Exactamente, entonces bueno, son finalmente también las reacciones en donde creo que la autoridad, pues ahí más allá de derechas e izquierdas, pues ya ahí también ves, ya en los hechos, como una autoridad electa pues, reacciona frente a y por supuesto también el análisis va en León, en Irapuato, por ejemplo, pues hay alcaldesas. Ajá. Y también ahí se va a ver cómo reacciona una mujer gobernante frente a la manifestación de miles de mujeres. Y cómo reacciona un presidente también frente a las manifestaciones de miles de mujeres. ¿Cómo reacciona en el caso concreto, una alcaldesa o un alcalde al ver que alguien intenta o alguien quema una instalación pública? Exacto. Aquí en León, Pública e histórica. Pública e histórica, aquí en León no hubo ninguna detención. Entiendo que había una o sea, decir, hay una estrategia, o sea, decir, una directriz desde la alcaldesa que dice, a ver, hasta aquí. Esta es la, o sea, hay que aguantar, porque al final esto se dio en el, ¿cómo se llama? En el cierre de la manifestación. Así es. O sea, eso también, o sea, al cierre, no fue durante, no fue cuando estaban lo más álgido de los discursos, claro. Fue en ese momento. Entonces, bueno, ya ahí también empieza uno a calibrar todo ese tipo de circunstancias, Toño. Perfecto. Oye, y para terminar, nada más a propósito de seguridad y de estas cosas, una reflexión personal. Ayer por la tarde, en la ciclovía de aquí de Las Torres, ajá, muy cerca de donde me asaltaron hace 6 años, asaltaron a mi hija y a su novio. Ayer, por la tarde, 7 de la noche, un hombre
a bordo de una bicicleta, iban caminando, iban paseando a la mascota y pues, los detuvo, tuvo toda la calma de estacionar su bicicleta, 7 de la noche, todavía estaba con algo de luz, sacó una navaja y la guardó entre una pañoleta blanca o algo así, se la mostró al novio de mi hija, y pues se la mostró, le dijo, aquí saca lo que traigas y denme lo que traigan. El otro muerto de miedo, obviamente no mostró y no haga nada porque aquí te quebro. Afortunadamente, entre comillas, solamente traía, lo único que fue una sudadera, ¿sí? Y me quedo yo con esta reflexión es decir, que hubiese sido mayor mi indignación si ellos traen sus celulares, no traen sus celulares. O sea, quizá hubiera sido más la indignación, pero la indignación no tiene que ser por lo que pierden. Claro. Exacto. Es por el hecho. Por el hecho, por el lugar. Por el lugar. En la sectoría de las Torres, casi donde está el puente blanco. Exactamente, ahí. Frente de portones. Ahí exactamente, ahí. Y bueno, sí me quedo impotente. Esto es lo que le pasó a mi hija. Llegaron asustados los dos, porque obviamente el otro se fue en la bicicleta y llegaron asustados. Entonces llegaron corriendo a casa. La casa está como a 800 metros, 1 kilómetro de ahí, de donde fue insisto, y pasaba gente, o sea, en ese momento pasaba gente, o sea, ese es el punto, ¿sí? Y eso es lo que reflexiono. Hace 6 años me asaltaron ahí a mí, yo fui a poner una denuncia, y no ha pasado. Quiero saber qué puede pasar, qué pasó con esa denuncia, si, no sé, el Ministerio Público. El tema es que hace 1 mes, 2 meses, unos policías a mi hijo lo catean, lo revisan. Sin mucha justificación. Exactamente. Entonces, bueno, como cada quien habla de la feria según le va en ella, pues a mí y a mis 2 hijos nos ha ido como en feria en la seguridad. Entonces... Ahora, cuando hablas de que la gente pasaba, Miguel, ¿se daba cuenta de que estaba sucediendo esto? No lo sé, porque digo, es que estaba yo trabada, o sea, yo estaba preocupada porque le tenía entonces, bueno, mi reflexión es esa, o sea, decir, pues a mí no me vengan con estadísticas. Carlos Amarripa, Álvaro Cabeza de Vaca, Mario Bravo, Alejandro Gutiérrez, Diego Sinué, o sea, yo, Miguel Zacarías, mis 2 hijos nos ha ido como en feria, está jodida la seguridad, punto. Perfecto, gracias, Miguel. Gracias. 8:03, una pausa, regresamos. Síguenos en Twitter. @en línea. Regresamos 8:50, Miguel Ángel Zacarías Nicasio. ¿Qué tal, Toño Rocha? ¿Cómo estás? Buenos días. Entonces hoy todavía me decía varón, todavía no hay cambios. No, parece que todavía, digo... Los cambios en el gobierno del estado. Si hacemos un análisis de contenido de los cambios del gobernador Diego Sinué, yo te diría que, me corrige si me equivoco porque es un dato simplemente de memoria, viernes en la tarde o sábado en la mañana. Sí. ¿No? Los de Miguel Márquez eran sábado santo, Día de los Inocentes. Los de Miguel Márquez sí eran ahí de... Sí. No, así de que casi como estabas ahí con la... A ver, Miguel, ayer tu presidente, mi presi, ¿qué tiene que ver la respuesta que da? Me sorprendió. O sea, no es como un dardo para Ernesto Prieto. Cero empatía. Pero cero empatía, ¿por qué cuando le pregunta a Ernesto Prieto dice, no se dejen llevar por el dinero? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? A mí digo, luego suele contestar así. A mí lo que más me llamó la atención es la nula empatía con quien es el fundador de Morena. O sea, puede no saber el presidente que Ernesto Prieto Ortega no aspira, lo cual dudo. Yo también lo dudo. Sí, okay. Pero si te dicen Ernesto Prieto, ok. O sea, lo que más me llamó la atención es que no hubo, dices tu rollo, ¿no? Sí, que claro. Los principios y los ideales y la política y lo que sea. Pero dices, oye, pero bueno, me parece que le guardo un gran aprecio al señor, sí, claro. No se paraba ni una mosca en Morena o en mis mítines donde iban
juntaba más un atropellado y ahí estaba Ernesto Prieto. Claro. Algo que fue más empático Diego Sinue con Ernesto Prieto, siendo su adversario, que el propio presidente, siendo que él estaba. Luego, digo, eso es un análisis a distancia, sin conocer al presidente, no sé, porque fue una pregunta además en medio de una serie de cuestionamientos que le hicieron sobre otro estado, o sea, ni siquiera fue fue una pregunta, le preguntaron incluso sobre Veracruz y otro tipo de cosas. Oiga, y por cierto, también en Guanajuato, Ernesto Prieto esto. Entonces, sí me sorprendió a mí, insisto, más que la respuesta, o sea, en sí de lo que dijo, es el que no haya tenido pues, esa cortesía que hay, que luego, oye, pues es mi... Está en la lista, ya hay muchos, escogeremos al mejor, o escogerá el partido al mejor, o ese rollo. O hasta eso, digo, un reconocimiento a alguien que estuvo aquí y que ciertamente, pues, no es una mentira, que es pues de los que dices, empezó desde abajo, o sea, claro, no es López Obradorista de hace 2 años, de hace 5 años, él tiene ese mérito. Eso fue lo que me llamó la atención. No sé si eso se represente que realmente está pensando en otro o en otra para ser candidato, no lo sé. Luego empezarán en este mundo de las frases o de lo que quiere decir o la interpretación de lo que se dice o lo que se deja de comentar, pues vendrá cada vez más este asunto, sobre todo bueno, pues en Morena, que oficialmente dirá ya nuestros candidatos los van a elegir por encuesta y el pueblo es el que define quiénes son nuestros candidatos. Ya sabemos que no es así, y empezaremos a leer mientras se decanta el género. Ajá. En Guanajuato, pues ya sabemos que en el PAN pues, es prácticamente ¿Hay un una hecho. fecha para definir género en...? Sí, en temas legales sí, falta mucho todavía, falta mucho. Algunas, y lo que pasa es que también se cruzan, válgame la expresión, o tenemos antes las elecciones en Coahuila y Estado de México. Sí, claro. Sí, difícilmente va a haber definiciones respecto al 2024 cuando está por definirse 2023. Esto es en junio, ¿no? Sí. En junio son las elecciones en Estado de México y Coahuila, gobernador. Entonces, bueno, pues todavía tendremos abril, mayo y junio. O sea, todavía tendremos 3 meses más, 90 días, por lo menos. Y cada vez más calientitas ahí, ¿no? 4 de junio del 2023. Así es, bueno, ahí va a haber, es un punto de inflexión. A partir de que se conozcan los resultados ahí, que por supuesto serán no un laboratorio, no un indicativo. Pero sí un termómetro de alguna manera. Pero sí, por supuesto, si Morena gana esas dos... Ahora hoy se ve como... Hoy gobierno... PRI, Coahuila y Morena, Estado de México, serían como... Pareciera ser. Lo que alentaría Sobre todo porque en Coahuila parece que Morena no actuó muy... Exacto. ¿No? Ahora que si por ahí... Pero todo puede pasar, ¿no? Si por ahí pierde... Si gana Morena los dos, bueno, pues entonces dices, pues aguas, ¿no? O sea, sí, claro. Digo, más bien no aguas, sino se confirmaría pues esa supremacía. Así es. Porque ninguno de los dos los gobierna ahorita Morena. Los dos son del PRI. Creo que el PRI nunca ha perdido en esos 2 estados, Así si no es. Recuerdo mal, ¿no? Entonces, pero si luego por ahí sale el resultado de que Morena pierde los dos, pues entonces... Sobre todo Estado de México. Exacto. Sobre todo... Sí, Estado de México, que es el gran termómetro, como siempre decían, aunque, pues digo, para el PRI, pues digo, en el previo al 2018, ganó el Estado de México y perdió el año siguiente. Sí, claro. O sea, no solamente perdió, sino que se fue hasta el tercer lugar del voto en las elecciones federales, presidenciales. Siempre pensé que el gobernador del Estado de México, Del Mazo, iba a tener en la crisis nacional del PRI un crecimiento tipo Mauricio Vila, Sí. Y no sé si a Del Mazo no le interesó. Sí. Del Mazo se quedó pues como gobernador del Estado de México. Que podría ser incluso como aspirante presidencial y no pasó así. Así es. Pues ahí está. Son otros los que están. Estado de México 13 millones de votos, Coahuila 4 millones de votos. Sí. Ahí está. Eso es clave, por supuesto, para una elección presidencial. Por eso son termómetros, sobre todo el Estado de México, de qué va a pasar, ¿no? Así es. Bueno, pues así las cosas en esto.
insisto, el tema de género pues todavía faltará, pero será un primer indicativo en cuanto a Morena. En Guanajuato, ya sabemos que el PAN va con mujer, Morena quedará pendiente. Para presidente no hay género, ¿no? Así ya no. ¿En qué? ¿Del presidente PAN? de la República. No. Ahí sí ya no. No lo hay. Y bueno, pues hoy lo que se ve, pues bueno, Claudia, o sea, hay posibilidad de que incluso pueda haber alguna contienda entre mujeres. Si en una de esas la oposición o el PAN, yo lo veo por lo muy menos complicado. Yo no veo hoy una competencia entre mujeres. Yo veo a Claudia, sí, y en la oposición no veo a una mujer, ¿no? Veo más. Que la única que tiene, la única mujer que parece tener buenas posibilidades que podría tener, pues es Lili Telles, ¿no? O sea, buenas posibilidades de ser. O sea, es que ves, o sea, es que, a ver, Toño, es que luego no, o sea, pero no estoy diciendo que si te gusta como candidata. No, pues claro que no me gusta, es decir, pero, ahí, no, pero es, o sea, en estos perfiles que tiene la oposición, no, o sea, yo te decía Colosio, te decía ahora, pero por ejemplo, Samuel, Alfaro, o sea, pero por ejemplo en el Claudia PAN, o sea, el PAN no tiene, o sea, sí, pero es que yo no estoy pensando en el PAN, o sea, no, por eso, pero, o sea, pero finalmente el PAN debería tener como parte de la oposición y sobre todo con esta negociación de quién lleva mano en la oposición, claro. ¿Quién sería? Pues el PAN no va a pensar en una panista, eso creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Y en puede pensar en un panista. ¿Pero quién? Hasta mira, me sudan las manos pues de bueno, pues exactamente, ese es el punto. Ricardo Anaya. Ese es el punto. Sí, o sea, es decir, que es triste, para mí triste que el PAN no haya desarrollado en 6 años una nueva figura. Miguel, es algo que le pasa a todos los partidos, o sea, es decir, te pregunto en León, ¿a quién desarrolló PAN y Morena y PRI en este trienio? A nivel Estado, ¿a quién o sea, otra vez estamos pensando en Morena, si te pregunto quién puede ser candidato a la alcaldía, está cañón. Sí. En del PAN, no me dirías 3 o 4. Sí. A nivel Estado estamos pensando otra vez sí. Bueno, Livia, que sí es la que tiene el Así es. Crecimiento, pero en Morena otra vez Sheffield, otra vez Antares, otra vez más. O sea, es un problema. Bueno, pero en un partido que es la segunda fuerza a nivel nacional y sabiendo que tienes que enfrentar hoy a un presidente, te guste o no, como fuerte, o sea, porque es el que sostiene finalmente el movimiento. O sea, ya hay reflexiones hoy. O sea, puede repetir Morena otra vez en el 2024. Pero ¿qué va a hacer de Morena una vez que termine López Obrador como presidente? O sea, hay reflexiones sobre eso. O sea, ¿qué va a pasar? No sé si se va a caer Morena. O sea, porque era la figura. O sea, ¿qué es lo que la va a sostener si hoy la apuesta, la figura es el presidente? Bueno, pues ahí está. Pero sí me parece que el PAN, o sea, ¿en qué términos generales? Si haces un análisis, y tú lo has comentado aquí, o sea, es decir, el tamaño del liderazgo que tiene, por ejemplo, pues Marco Cortés, pues o sea, no hay una presencia, no hay un liderazgo, y ese es el punto con la oposición, que no ha podido desarrollar ese asunto. Puedes ver aquí a nivel local qué pasa, si en Guanajuato, que ha faltado o en León, para que surjan nuevas figuras, pero a nivel nacional sí me parece triste que los contrapesos sean tan poco, de tan poca estatura política. En fin, vámonos con la del estribo. Bueno, pues ya a la espera de que, insisto, es como la cuenta regresiva, ¿no? O sea, ¿cuánto falta para que se materialicen los cambios en el gobierno del Estado? Y concretamente, pues uno que llama la atención y que se supone que está cantado y que es el de la secretaria de Gobierno, Livia Denis. ¿A dónde irá? ¿Quién llegará? ¿Quién queda en la secretaria de Gobierno? Pues eso, bueno, seguiremos en al pendiente. Cuenta regresiva. Así es. ¿Cuánto falta? ¿Un día? ¿Unas horas? ¿Varios días? En fin.